Bienvenidos. Gracias por visitar la página de YouTube Iglesia de Cristo, un Camino. Soy el pastor Eric Barrios y espero que este mensaje impacte tu vida. Empezamos en un momento. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo usted puede ser útil para el Señor? ¿Alguna vez usted ha preguntado cómo yo puedo ser útil para el Señor? ¿Amén? ¿Se han preguntado esa pregunta? ¿Y qué han encontrado de respuesta para esa pregunta? ¿O sigue siendo una interrogante? A veces lo busca, pero no sabe ni qué. ¿Algo más? Para algunos todavía sigue siendo una pregunta o han encontrado una respuesta. Hermana Leti. Yo siempre le preguntaba al Señor que yo le pedía que me dijera qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer. Y me venía yo otra vez preguntaba, pero yo después me fui fijando solamente el Señor sabe si es eso. Pero yo en mi corazón yo sentí como en mí que es hablarle a las personas del Señor. Para ti esa es una manera de cómo debe de ser útil, ¿verdad? Como esto es para ser útil, porque ustedes saben que yo me dedico a vender mis cosas y todo eso, y a veces duro hasta 3 horas, a veces en mi casa. Le visito 2 personas y yo no voy a la cocina. Eso ha sido para mí una herramienta. Una forma como poder introducirte. Para poderme introducir con ellos. Entonces, eso es lo que yo a veces, una vez duré con una señora, duré todo el día, me fui a pintar el pelo. Y duré todo el día, no duraba mucho, era una amiga y me dice, venga, a pintar el pelo, pues. Y ella me ponía a sacar, pero se iba a la cocina y decía, vente, doña Leti, para acá. Y, ¿por qué esto y por qué esto? Lo decíamos otra vez también, ¿por qué esto? Entonces, entonces me comentó, ¿sabes? Tanto la que duramos, ¿qué tanto que duramos? Ya les dije yo, ¿por qué duré mucho tiempo? Porque yo le estaba hablando del Señor y a mi pregunta, y así lo hago yo. Yo salgo diario de mi casa 2-3 horas y a donde vaya, gracias al Señor me conteste la palabra. Ponga por título, ¿cómo ser útiles para el Señor? Okay. ¿Cómo ser útiles para el Señor? Y abajo vuelve a escribir la relación que existe. La relación que existe entre el plan de Dios y el hombre. ¿Amén? ¿Cómo ser útil en el Señor? ¿Y lo otro qué? La relación que existe entre el plan de Dios y el hombre. Y cuando la palabra entre, lo que dice que van unidos, ¿me entiende? Tanto el plan de Dios y la relación de Dios van unidos uno al otro. Amén. El hombre con el plan de Dios. Amén.
Dios tiene un plan. Amén. Toda la obra que Él ha realizado en el universo, desde los siglos pasados hasta la eternidad que viene, o sea, la eternidad futura, se va a llevar a cabo conforme al plan de Dios. Amén. Ahora, dicho plan, el plan de Dios, debe de realizarse por medio del hombre y también en Dios. Amén. O sea, Dios llevando a cabo lo que Él había planeado a través de nosotros, Él mismo. Amén. Por consiguiente, Dios desea ganar todo lo que Él creó para llevar a cabo su propósito. ¿Por qué razón? Vamos al libro de Génesis. Estamos en introducción. Génesis capítulo 2. Verso 7. Si lo puede leer, hermano Raúl. Génesis 2:7. Ajá. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahora en Génesis 1, verso 27, hermano Manuel. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Amén. Ahora, lo que yo quiero que usted se dé cuenta, el propósito de Dios quiere llevar a cabo todo lo que Él planeó a través del hombre. ¿Por qué razón? Porque desde el principio Dios creó al hombre con la capacidad para que Dios mismo pudiera a través del hombre llevar a cabo todo ese propósito que Dios estaba formando en ese momento. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el verso 27, en el 2:7 Él dice que Él, Dios mismo, sopló ¿qué? Aliento de vida. Aliento de vida. ¿Qué vida sopló Dios dentro de ese muñeco que había creado del polvo de la tierra? ¿Qué aliento? Sí. Espíritu. A ver, léalo bien. 2:7. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué aliento sopló Dios en ese hombre? De vino. Aliento del Espíritu. Por la vida misma, ¿no? A Cristo mismo. No, ¿qué? A ver, Formó al hombre del polvo de la tierra. sí, pero dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué aliento sopló? O sea, el aliento de él. Su mismo aliento. ¿Me entiende? O sea, Él mismo se sopló dentro de ella. Y cuando hablo de eso es de que Él mismo le dio al hombre lo que Él era. ¿Me entiende? Su misma esencia la traspasó al hombre cuando sopló aliento de vida. Y entonces dice, y fue el hombre, ¿qué? Alma viviente. Un ser viviente. ¿Por qué? Porque empezó a vivir en la vida que Dios mismo había soplado de él, que era la de él. Por eso usted ve de que él empieza diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Debemos de entender de que nosotros tenemos una relación, el hombre tiene una relación íntima con Dios porque fue creado con la capacidad, ¿me entiende? Fue creado con la capacidad de contener a Dios. Y cada uno de nosotros tiene algo de Dios.
¿qué es lo que nosotros tenemos de Dios desde el momento en que nacemos? Su aliento. Su espíritu, el espíritu. El espíritu. Porque recuérdese que en el libro de Eclesiastés dice que después de que el hombre muere, ¿qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios, dice, porque de él salió. ¿Me entiende? Entonces, cada uno de nosotros, en nosotros tenemos algo que le pertenece a Dios, que es el espíritu. Es ese aliento que sopló en nosotros. ¿Me entiende? Entonces, por eso es de que tanto el hombre como Dios tienen una relación importante en el propósito de Dios. Porque cuando Dios creó todo lo demás, cuando creó los animales, ¿qué usó? Su palabra. La palabra. Cuando creó los cielos y la tierra, usó la palabra. Cuando creó la vida en el mar, en la tierra y en los cielos, usó la palabra. Cuando creó la vida vegetal, usó la palabra. Pero en el hombre no usó la palabra. Él no dijo, y sea el hombre, y fue hecho el hombre. No, sino dice la Biblia que consultó primero y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después usó sus manos para formarlo. Después de que usó sus manos para formarlo, se acercó a él y se sopló él mismo dentro de ese muñeco para que ese muñeco cobrara vida. Amén. Por eso es de que en nosotros tenemos un espíritu. El hombre es ¿qué? Es tripartito al igual que Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y el hombre qué es? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Me entiende? El cuerpo es lo de afuera, ¿me entiende? El cascarón. El alma es la esencia nuestra y el espíritu es lo que nos mantiene en comunión con Dios. Es la puerta que nos abre para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Por eso es de que cuando el hombre muere, aquí no, la Biblia no habla de salvar el espíritu del hombre. La Biblia habla de salvar el alma del hombre, porque es lo único que al hombre le pertenece. Pero que el espíritu, en el momento en que nosotros morimos, automáticamente vuelve a Dios porque es de Él. ¿Me entiendes? De Él salió. Amén. Entonces cada uno de nosotros debemos de entender de que tenemos una relación muy estrecha entre el plan de Dios, ¿me entiende? Se lleva a cabo a través de nosotros. Recuerde que estamos hablando cómo es que nosotros podemos ser útiles para el propósito de Dios. ¿Me entiende? Ahora, no piense de que de que todo lo que ha sucedido es por casualidad en lo que va en su relación con Dios. ¿Me entiende? No. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios quiere llevar a cabo a través de cada uno de nosotros lo que Él planeó desde ese momento que Él empezó a crear a la creación. Dijo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Qué se refiere a imagen? Pues la imagen, la figura del Señor. A que nos parezcamos a Él. Y a su semejanza. Que somos parecidos. Somos Somos semejantes. En su semejanza a Él ¿en qué? En lo que es el conocimiento, bueno, no se puede decir en fuerza, pero caminar, todo eso. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Cuando Él se iba a ir, Él le dijo, las cosas que yo hice, vosotros haréis. Y mayores aún, vosotros vas a hacer. ¿A qué se refería? a las cosas de su padre. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús sobresaliera sobre todos los demás hombres? Su carácter, Sus milagros, todo lo que él hacía, ¿no? Sí, pero ¿qué? Entonces, ¿qué era eso? La humildad. Su No. esencia. ¿Qué era eso? Los milagros, todo eso, ¿de dónde provenía? De Dios.
Pero Que ¿cómo se obedecía, llama eso? Obediencia. No. Su La poder. fe, Su poder. 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 Cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era porque él quería que el hombre reinara sobre todas las cosas que estaban en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hizo que las cosas de la tierra reinaran sobre el hombre. Amén. Porque ahora el hombre está sujeto a las cosas terrenales. Y el propósito era de que las cosas terrenales estuvieran sujetas al hombre. ¿Me explico? ¿Me entiende? Entonces, poder. Pero no estoy hablando solo de poder, sí, de hacer cosas, de aparecer, no, sino de gobernar. ¿Me entiende? De gobernar, de regir. Dios, ese era su propósito y ese propósito se perdió. Dios creó al hombre para que el hombre tuviera esa capacidad. Y es por esa razón de que hoy en día, para que el propósito de Dios se lleve a cabo, es necesario que el hombre entienda la posición que tiene y la capacidad que tiene de parte de Dios para que vuelva todo al curso original. Eso no significa de que, yo ya tengo el poder yo para hacer esto, lo otro. No. Pero Dios lo ha llamado a usted, ¿me entiende? No por casualidad, sino porque a través de usted, Dios puede volver a recuperar lo que Él quería desde el comienzo. Él quiere que ese propósito se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no piense que somos útiles a Dios por casualidad. Hay un pasaje que me gusta mucho en el libro de Mateo. Es el libro de Mateo. Mateo capítulo 13 parece que es. 3 o 13. 13 parece. No, es Juan, libro de Juan, capítulo 15. Juan 15. Sí, San Juan, capítulo 15. Recuérdense que nada de lo que pasa sucede por casualidad. Juan 15, 16. Miren, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta de que aquí no es de que, bueno, yo me sentía triste y llegó un momento en mi vida en que ya no sabía qué hacer y por eso busqué a Dios? No. Recuérdense que la Biblia en el libro de Romanos dice que Dios pone el querer y el hacer. Y él dice, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Por lo cual podemos darnos cuenta de que cuando Dios llega a tu vida y te escoge, es porque Él tiene un propósito que tú tienes que llevar a cabo. Si en la iglesia se nos enseñara, ¿me entiendes? De que el hecho de que nos rescató, nos perdonó, no solamente era para llenar el reino de los cielos, sino que la realidad es para que llevemos a cabo un propósito, la vida de la iglesia fuera más próspera y los hermanos fueran más maduros de lo que son ahora. Pero por la ignorancia, ¿me entienden? Porque no se nos dice. Muchos dicen, es que yo vine al Señor. No, tú no viniste al Señor. Él vino a ti.
Él te buscó a ti. Y te buscó no para que fueras un número más en el reino de los cielos, sino porque hay un propósito para tu vida. ¿Me entiendes? Si yo voy a la casa del hermano Raúl, toco la puerta y pregunto por el hermano Raúl, ¿por qué fui y por qué pregunto por el hermano Raúl? Porque quiero tratar algo con él. Hay algo que deseo de él. Amén. No es de que no, hermana, es que iba caminando aquí de casualidad y se me ocurrió, voy a tocar esa puerta a ver si ahí vive el hermano Raúl. No, ¿me entiendes? Dios viene a nuestra vida y Dios llegó a tu vida no por casualidad ni porque te sentías sola, ¿me entiendes? Sino porque Dios conocía que a través de ti Él puede alcanzar un objetivo. Por eso es que le digo, ¿cómo podemos ser útiles para el Señor? Y ser útil no es llenando una silla, llenando un número de una membresía, sino es llevando a cabo una función. ¿Me entiende? Algo que tenemos que hacer para el Señor. Como no se nos ha enseñado nada de eso, es por eso que cuando se nos dice de que Dios quiere usarnos, porque hay algo para nosotros como que se nos hace, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Yo qué hice? Yo estoy bien así. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que ha pasado. Todos tenemos, Dios te eligió a ti, porque a través de ti, Él quiere rescatar, recuperar lo que en el principio tenía que haber sido. Ahora, eso indica que en nosotros hay una gran ¿qué? Responsabilidad. Porque desde el momento que vienes, por eso la Biblia dice que al que mucho se le da, ¿qué? Mucho se le demanda. ¿Me entiendes? Dios viene a tu vida, ya no es un asunto nomás de que, bueno, pues si me porte bien, está bien. No, ya es un asunto que si no cumples lo que es, no, se te va a demandar por no haberlo cumplido. Miren, muy sencillo. Hermano, cuando usted va a trabajar, ¿verdad? Cuando usted va a trabajar, ¿el tener ganas de trabajar es suficiente para que le paguen? No. ¿Cómo trabajar? Hay que realizar algo. Tiene que ejercer la función para poder entonces devengar el salario de esa función. El que usted llega y le diga, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de trabajar, pero no voy a trabajar. Eso no es nada. ¿Me entiende? Tiene que ejercer. Ahora, de igual manera a nosotros se nos ha llamado a ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero no en nombre, sino en ¿qué? En función. En función, ¿me entiende? Y para eso tenemos el ejemplo más claro, Cristo. Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, tuvo que en función ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo que llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Me entiende? Cristo fue útil porque alcanzó a llevar a cabo el propósito de Dios. Si tú como hijo de Dios no alcanzas ese propósito, entonces ¿qué vienes a hacer? Un inútil, un inservible, porque no alcanzaste lo que Dios requería de ti, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo es que yo puedo saber eso? Vaya al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? ¿A quién está hablando aquí? A nosotros,
Ajá, pero ¿quiénes somos nosotros? Los hijos. Pero en este pasaje específicamente, además de ser hijo, ¿cuál es el nombre que se nos da específicamente? A ver, Manuel, ¿cuántos hermanos son ustedes? 4. No. 5. Se me olvida el video. Ya dije yo 4, pues. Se me cambió. ¿Quién se murió? Dije, no me he enterado. 5. Ok. De esos 5, ¿cuántos sirven al Señor? Nosotros. ¿Cuántos? Cuando viene 2. 2. Entonces, de entre los 5, 2 fueron ¿qué? ¿Cómo llamado? Escogidos. Escogidos. Este pasaje, el verso 3, está hablando de los escogidos y el verso 4 nos lo especifica. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿ok? En Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de antes de la fundación del mundo, estamos hablando entonces de que estos escogidos, ¿qué fueron? No entendí la pregunta. Si hablamos de los escogidos, que estos fueron escogidos antes de la fundación del mundo, estos escogidos tienen un nombre específico. No. ¿Ya lo dije? ¿Ah? No. Predestinados. ¿Qué significa predestinados? Que antes de ya habían sido escogidos para eso. Amén. Ahora, la salvación no es un asunto que se le da a cualquiera. Vamos a hablarlo así. ¿Entiendes? La salvación es en tu caso, 5 de 5:3. En el libro de Romanos, cuando estaba hablando acerca de los hijos de Isaac, dice que venían 2. Venía Jacobo y Esaú. Y dice la Biblia que aún antes de que se encontrara pecado en ellos, dice que Dios ya había escogido a Jacob. El único, porque a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué es aborrecer? Que no lo quería. Que no quería nada que ver con él. ¿Me entiendes? Ahora, a estos que se habla predestinados, por eso, yo quiero, hermano, de que usted entienda su posición. ¿Por qué razón? Si usted llega a entender y a ver lo que usted es para Dios, le va a ayudar a poder rendirse más aún para que Dios pueda llevar a cabo lo que quiere que hacer. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto que se da a cualquiera. Esto no es decir, ok, tú. No, eso es Dios de decir, ¿sabes qué? A él. Pero es que Esaú, ¿cuál era el nombre de Esaú? De Jacob. ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Usurpador. ¿Y qué es un usurpador? Que toma el lugar que no le corresponde. Una persona que toma el lugar que no le corresponde. Por lo tanto, viene a ser un chantajista o un mentiroso. ¿Me entiende? Porque toma la posición que no le corresponde. Y Dios dice, a ese yo lo amé desde, ¿me entiendes? Del vientre. Al otro no. Y usted decía, pero ¿qué culpa tiene el otro? ¿Por qué este si ya viene con... Y la función de Jacob era un engañador. ¿Me entiende? Porque aún a su suegro Labán lo engañaba, lo estafaba. Si usted lee la Biblia, era un estafador. ¿Me entiende? Engañaba a la gente. Pero aún así Dios lo escogió a él. Lo que yo quiero que usted vea es de que cuando Dios escoge a alguien, no se trata por lo que usted es. ¿Me entiendes? Ay, que es una buena persona, no.
Se trata porque la voluntad de Dios le agradó a él, usted. Simple. Aunque usted puede haber llegado hasta lo peor, lo más bajo, Dios dice, a él yo lo quiero. Pero mira que está este otro. ¿Qué pasó que cuando iban a elegir rey de Israel y le dijeron a Samuel, Samuel, ya deseché a Saúl, voy a escoger otro rey? Y ya tengo uno de la casa de Isaí. Y cuando le trajeron todos los hermanos y miró que entró el primero, fuerte, grande, alto, bien parecido. ¿Ese señor? No. Llegó el otro y ese no. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo que le agrada, pero cuando miró que entró uno jovencito, delgadito, que no, y Dios le dice, a ese. Y Saúl de seguro le dijo, ¿ese? Pero míralo. Y eso es que tú ves lo de afuera, yo veo lo de adentro. ¿Me entiendes? Y Dios, a pesar de que a veces nosotros podíamos habernos encontrado en lo más sucio, Dios no miraba lo de afuera, sino miraba lo que podía llegar a ser a través de nosotros. Pero como se nos ha enseñado de que, oh, sí, Dios te amó, Dios te rescató, Dios te lavó, ay, qué bueno, ya estoy limpio, para que ahora seas parte de la iglesia. Aquí está tu silla, siéntate, cuídala, guárdala, que nadie se siente ahí. Pues los hermanos no hacen nada. Porque no entienden el propósito de Dios. Se les mete la idea que el propósito de Dios es salvarlo porque van a ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que les enseñan? Empiecen a pedir su casa. Para que los ángeles empiecen a construirle su mansión allá en el cielo. Y ahí están los hermanos allá dándose la idea, Señor, ¿ya captaste cómo quiero el baño? Mira, que la regadera me caiga así. No así, sino la quiero hacia arribita. ¿Me entiende? Se empiezan a imaginar lo que no deben. Oh, yo quiero caminar en las calles de oro y allá, ¿no? La mayoría quiere que el reino de los cielos es un lugar en que usted va a llegar y va a ser un lugar lleno de palmeras y de hamacas para que usted llegue y, ahora sí, Señor. Y mándame un angelito para que me esté con las alitas así soplando. Esa es la idea que la mayoría de los hermanos tienen de lo que es el reino de los cielos. ¿Me entienden? Y la Biblia dice que Dios hasta el día de hoy trabaja. Si Dios trabaja, los ángeles trabajan. No crea de que Dios no quiere entrar al reino de los cielos puros zánganos. ¿Usted sabe lo que es un zángano? Un flojo. ¿Me entiende? Sino Dios quiere que nos entendamos y que hay un propósito que cumplir y va a haber un propósito que seguir cumpliendo aun cuando estemos con Él. La diferencia es de que allá no va a haber dolor, no va a haber cansancio, no va a haber tristeza, no va a haber lloro. ¿Me entiende? Aquí nosotros trabajamos y nos agotamos. Allá no. ¿Me entiende? Se agota y se entristece porque ya no tiene fuerzas. Allá no. Allá va a tener gozo todo el tiempo. No se va a enfermar. Sí, ¿me entiende? Pero como la iglesia tiene esa idea, ay, los hermanos ya ven el cielo como un plan de retiro. Ay, el día que me muera voy a ir a descansar allá con el Señor. ¿Me entiende? Y no hacen aquí, no hacen nada. Ya no tiene el Señor su tarjeta ya, ¿no? Muchos se han aprovechado porque le digan, vamos a abrir una sucursal del Banco Reino de los Cielos aquí, depositen su dinero acá para que allá lo puedan retirar. Y cuando se le pide su dinero, no, allá se retira. ¿Me entiende? Hay un propósito, hay un plan, ¿me entiende? Dice, ok, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Hijos. No. O Lea. herederos. No, lea. Santos. Santos y sin mancha delante de Él. El Señor Jesucristo estando en la tierra le dijo, ¿sed qué? Y ahí sed perfectos. Como nuestros padres. ¿Verdad que ahí no le dijo traten, sino... Por eso mire, a veces nosotros no entendemos de que esto no es opcional, sino es reglamentario. Esto es, Algo se hace porque se hace. se tiene que hacer. Es que yo trato, no trates, tienes que hacerlo. Para eso se nos fue dado el Espíritu, ¿me entiende? Dice, sed santos. El ser santos no es algo de que trata de ser santo, no. Sed es, tienes, porque Él lo es.
Por eso dice, ahí en el verso 13, él recalca, a estos escogidos, a estos que han sido predestinados, los llamó para que fuesen santos y sin mancha, que lo cual significa rectos, limpios, ¿me entienden? No sucios. Por eso digo, hoy en día la condición de la iglesia es muy contrario a esto, porque la iglesia está sucia. Dentro de la iglesia hay alcoholismo en exceso, hay drogadicción en exceso, hay fornicación, hay adulterio, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay envidia, ¿me entiende? Hay celo, hay contienda. Esto no tiene nada que ver ni con santo, ni con recto, ¿me entiende? Sino es todo lo contrario. Y todos los hermanos van y levantan las manos, que gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden. Hay un propósito que cumplir. En primer lugar, Dios te rescató, no porque tuvieras una cara muy bonita, no, porque hay un propósito que tú, a través de ti, se tiene que llevar a cabo. Y nosotros lo entendemos, y ¿sabes qué? Yo soy importante para Dios. Porque Dios, a través de mí, Él quiere llevar a cabo su propósito. Si usted es una persona importante, usted se va a sentir como importante. Si usted es una persona esencial, usted se va a sentir esencial, necesitado, ¿me entiende? Nosotros debemos de entender de que nosotros necesitamos a Dios. Y Dios a nosotros nos necesita porque a través de nosotros Dios quiere llevar a cabo ese propósito. Y eso debe de ser de empuje para nuestra vida, para buscarle y permitir que Él lleve a cabo ese propósito. El saber que usted es importante para Dios debe de motivarlo para buscar que Él aún se manifieste más en usted, para que Él lleve a cabo lo que Él quiere. ¿Me entiende? Hay un propósito que usted debe de cumplir, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Él nos escogió. Él lo escogió a usted. Aún antes, cuando empezaba a crear el mundo, dijo, oh, Raúl Armendáriz, a través de él yo voy a hacer algo. A través de él yo voy a alcanzar esto que el enemigo hizo que se perdiera. Oh, Zaira López, a través de esa mujer yo voy a alcanzar lo que siempre he querido. Marlene Barrios, a través de ella yo voy a alcanzar lo que Satanás se robó. ¿Me entiende? Si nosotros tenemos esa mentalidad, nuestro corazón se va a abrir para que Dios pueda llevar a cabo su propósito. ¿Me entiende? Pero usted debe de entenderlo, debe de sentirlo, ¿me entiende? Además, cuando se le dice, tú eres una hija de Dios, ¿cuál debe ser su actitud entonces? Debe usted comportarse y caminar y actuar y vivir como una hija de Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere traerle honra a que es su padre. Pero si por el contrario le dicen, usted es una hija de quién sabe quién, ¿me entiende? Porque de Dios no, lo que trae es vergüenza. Entenderlo, ¿me entiende? Y es un asunto de que nosotros lo asimilemos, ¿me entiende? No se trata de que usted le diga, ay, es que yo aquí, es que yo... No. Se trata de que usted diga, Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, tú me has llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, tú me has llamado a hacer la sal en este mundo. ¿Entiende? Pero usted debe de asimilarlo para poderse abrir a ello. ¿Me entiende? ¿Cómo nosotros podemos ser útiles para el Señor? Primero, debemos de entender la posición que Dios a nosotros nos ha dado. En una posición, ¿cómo vamos a ver cuál es el trabajo de una persona en la posición? Hay que investigarlo, hay que hacer eso para saberlo, a practicarlo más bien todo el tiempo. En primer lugar, si yo los contrato para trabajar para mí,
para que ustedes puedan desempeñar la función para la cual yo los contraté, que tienen que hacer. Saber lo que uno va a hacer. ¿Y cómo lo vas a saber? Preguntarle ¿A quién? al ti. Bueno, Al quien los contrató. nosotros tenemos que preguntar al Señor hasta que nos responda. Ustedes quieren saber cuál es la función y para qué han sido llamados. Tienen que ir y preguntarle a Él. Ahora, para poder ir y preguntarle a Él, porque recuérdense algo, nada inmundo puede estar delante de su presencia. Pues, ¿qué significa eso? Lo primero es entender la posición que tiene, empezar a vivir dentro de esa posición para poder entonces preguntar qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo no estoy en mi vida de acuerdo a como Dios me ha mandado vivir, va a ser mucho más difícil escucharle decir para qué me ha llamado. ¿Entendemos ahí? ¿Amén? Toda aquella persona que Dios utiliza se halla dentro de la esfera de su plan. Imagínense esta es la iglesia y todo lo que está alrededor es el mundo. ¿Okay? Cuando Dios a usted le llama, cuando Dios a usted le busca, Él lo busca de aquí, de donde quiera que te sirva de encontrar. Pero lo primero que Él hace es lo saca de acá para meterlo acá. Estando acá, ¿me entienden? Significa de que usted es parte de lo que Él quiere. ¿Me entienden? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos después de que regresaron de hacer los milagros, sacar los milagros, no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Me entienden? ¿Cuál debe ser su gozo? Su gozo debe de ser de que usted está dentro de lo que es la espera de lo que Dios quiere. Tal vez todavía no sabe qué es, pero usted debe de alegrarse de que está dentro de esa esfera y debe empezar a vivir de la manera como le corresponde, estar dentro de esta esfera para que entonces Dios venga y le diga, Manuel, yo te he llamado para que hagas esto. Mediante tú no te encuentres acá, escúcheme bien. ¿Recuerdan en el libro de Romanos cuando habla de los dos tipos de cristianos que hay? El que vive en la carne y el que vive en el espíritu. El que vive en la carne está alrededor de lo que es esto, podemos decir el átomo. ¿Okay? El que vive en el espíritu está dentro de lo que es más, no el átomo, sino lo que sigue después del átomo, que venía siendo el lugar santo. ¿Okay? Estando en el lugar santo es donde Dios revela. Si usted se encuentra aquí afuera, está cerca, pero no va a encontrar lo que Dios quiere. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me entiende? ¿Por qué razón es de que a veces decimos, pero es que yo quiero que Dios me revele? Júzguese, vea su vida, vea qué es lo que está haciendo. Si usted ve que su pareja es una mujer o un hombre que no sabe administrar lo que usted le da, sino que todo lo que usted le da lo desaparece, ¿le daría a usted una herencia para que lo administrara?
¿Le daría a usted algo valioso para que lo administrara? ¿Por qué? Porque lo va a desperdiciar, lo va a desechar, lo va a echar a perder. De igual manera, Dios tiene un plan, pero si usted todavía no da señales de tener la responsabilidad y la madurez para poder. Gálatas. Verso 4. Dice, Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A quién está hablando acá? A los hijos. A los hijos, a la iglesia. Dice, entre tanto que el heredero es niño, no hay diferencia de nada en el esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Aunque todo le pertenece, todavía no se le puede dar porque es niño. ¿Ok? Es niño. Ahora, él le dice a la iglesia, así también vosotros, la iglesia, cuando éramos niños. Un niño denota ¿qué? Inmadurez. Inmadurez. Falta de madurez, no ha crecido. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ok. Aquí vamos a entrar a algo. Ay, Señor. Que les va a ser duro. Nos va a ser duro. Porque no nos va a gustar. Porque esta es la manera como Dios nos ve a nosotros. ¿Ok? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Atados. Estábamos atados, gobernados. ¿Ok? El esclavo es gobernado por alguien más. No, él no tiene la decisión para hacer las cosas, sino el que decide por él es el que lo tiene en esclavitud, el que lo tiene atado. Pablo en una ocasión dijo, pues cualquiera pues que se somete al pecado se vuelve esclavo de él, porque el pecado gobierna sobre él. Amén. Ok. Dentro de la iglesia, el apóstol le dice, cuando éramos niños, niños denota falta de crecimiento, inmadurez, amén, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ok, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? No estamos hablando de los rudimentos de la fe, estamos hablando de los rudimentos del mundo. Lo que el mundo hace que nosotros deseemos. Amén. Cuando nosotros cedemos a esos deseos, sea cual sea su deseo, usted está en esclavitud bajo ese deseo, porque ese deseo es el que lo gobierna. Por lo tanto, aunque Dios lo haya llamado, usted todavía no puede heredar nada de lo que Dios tiene. Porque ante los ojos de Dios usted sigue siendo un niño. Y la Biblia dice bien claro en el libro de Efesios que los que van a entrar en el reino de Dios son aquellos que alcancen la estatura de Cristo. La madurez necesaria para poder heredar. Por eso cuando en Romanos, cuando habla de los que andan conforme a la carne, son los niños, esos de que todavía ven algo y no se niegan, sino que van y lo hacen.
qué? Porque eso es la atadura. Eso es lo que los gobierna a ellos o a ellas. Y el mismo apóstol Pablo dice, eso en nada difiere. Y cuando dicen en nada difiere, es que son semejantes a. La Biblia nos habla de que tenemos que alcanzar por lo menos 3 niveles para poder ser parte de lo que es el reino. ¿Cuáles son esos 3 niveles? ¿Para ser parte de qué? Para ser parte del reino. La Biblia nos habla que hay 3 niveles. Todos tenemos que alcanzar el último, pero por lo menos 3 niveles son los necesarios que nos muestra para poder. El tercero, pues es que es el mínimo, tenemos que alcanzarlo por lo menos. 30, 70 y 100, que vendría siendo primicia, cosecha, rebusco. ¿Ok? El rebusco. Los niños, como habla aquí, esos ni siquiera quieren el 30. Están mucho más abajo del 30. El apóstol Santiago es el que dice, bueno, Pedro, dice, el juicio de Dios comienza en casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será entonces de impío? ¿Quién es el impío? Aquel que conoce no se la voluntad. Aquel que conociendo no hizo. Por eso es de que Pablo se puede cualquiera, pues que sabiendo hacerlo como no lo hace, le es contado por pecado. A veces es difícil decir y entender, decir, ¿soy esclavo? Porque la esclavitud significa entonces de que algo es el que lo manda a usted, pero usted es gobernado por algo. Y si es esclavo, entonces quiere decir que usted no está en la libertad de Cristo, sino todavía se encuentra siendo sujetado, atado, gobernado por otra persona que no es Cristo, sino ajena a Él. Por eso cuando habla de los rudimentos del mundo, el dinero, las drogas, el sexo, el alcohol, ¿entienden? El odio, los celos. No estamos hablando ni de brujería, no estamos hablando ni de homosexualismo, no. Porque cuando me refiero al sexo, hay personas que no pueden contenerse. Y eso es un problema grande en su propia vida. Porque le dan libertad a lo que es la injuria. Estamos hablando de cosas que parecieran simples, que no sin importancia, pero que ante los ojos de Dios es que estás muy abajo de lo mínimo que yo requiero. Eres un niño. Yo no puedo darle a los niños lo que es para los grandes. ¿Preguntas? Mediante el heredero sea niño. Sí, yo tengo el llamado. Claro que todos tenemos, por eso estamos acá. Ahora el asunto es ser escogido. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos no pasan de ser niños. Muchos se quedan todo el trayectorio, se quedan siendo niños, ¿me entiende? Y si no hay crecimiento, no hay madurez. Si no hay madurez, entonces no hay herencia. No hay herencia.
Y hoy en día, lamentablemente, el 90 y tantos % de la iglesia son niños. Y Dios no trata con niños porque Dios no es babysitting, ¿me entiende? Dios no, el reino de los cielos no es una guardería para que lleguen niños y los hagan, los estén cuidando, no. En el libro de Efesios, miren. Efesios 11. Y mucho de esto es culpa de los pastores de hoy en día. Y llegado el momento, Dios le va a reclamar a estos pastores, los va a condenar, pero estos pastores se van a llevar a un montón de ovejas juntamente con ellos. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito entonces de esos ministerios? A fin de perfeccionar. ¿Qué dice? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los que han sido llamados, los que han sido escogidos. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Para la obra del ministerio. ¿Qué es ministerio? Para la función, ¿me entiende? Del propósito de Dios. Para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? De que cada uno de nosotros tiene que funcionar dentro de la obra. Este no es un asunto de que el pastor es todo, no. Este es un asunto de que todos tenemos que funcionar para que pueda todo moverse adecuadamente. ¿Usted ha visto el reloj? Usted en el reloj usted ve las manecillas que dan la hora y dice, ah, mira la aguja, la grande, la aguja chiquita. Pero detrás de esas manecillas hay unos engranajes que llevan a cabo una función. Cada engranaje es importante y esencial para que esas manecillas puedan dar la hora correcta. Ninguno es inferior a otro. Alguno puede ser más grande o pequeño, pero en función todos son importantes. Y ante los ojos de Dios es de igual manera, ¿me entiendes? No importa si tú tienes un talento, el otro tiene 2 o el otro tiene 5. Si los 3 funcionan adecuadamente a la manera que Dios quiere, al final Dios al de 1 y al de 5 le va a dar lo mismo. Porque Dios no lo ve en cantidad, Dios lo ve en función. Cuando él al de 5 le dice, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Al de 2, las mismas palabras y la misma recompensa que el de 5 se la dio. Lo cual hubiera significado que si el de 1 hubiera hecho lo mismo, la misma recompensa que el que recibió el de 5, la hubiera recibido el de 1. Por eso es de que él nos da la parábola del hombre que tenía en su campo y llama en la mañana a uno para que trabaje y dice, te voy a pagar un denario, está bien. A mediodía lleva a otros y le dice, te voy a pagar un denario, está bien. Y ya al terminar la tarea, trae a otros y les paga el mismo denario que los que te empezaron desde la mañana. Porque así es Dios, ¿me entiende? Dios no ve en sí qué tan grande sea su trabajo, sino que la función que Él le dio, usted la esté desempeñando. Entonces, ¿por qué uno le da 5 y a otro 1? Simple y sencillamente porque Dios sabe quién puede llevar más y quién no. Él mismo dice, Él no pone cargas que vosotros no vas a poder llevar. ¿Entienden? Entonces, si nosotros vemos y entendemos eso, de que no se trata cuánto yo haga, sino que haga lo que se me ha pedido, ahí es cuando empezamos nosotros a crecer. ¿Por qué? Porque la función de cada uno de esos es perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quiénes tienen que llegar a ser un varón perfecto? Nosotros. ¿Me entiende? Perdón. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Pero como hoy en día los hermanos lo han hecho ver de una manera muy diferente, es por esa razón de que el caminar de la iglesia de hoy en día es tan errático. ¿Qué es errático? Pobre, insuficiente. Es por eso que la vida a veces nuestra no funciona como debería. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no entendemos, y como no entendemos, no permitimos. A los hermanos les da miedo la presencia de Dios. Ay, es que Dios puede revelar algo. Que lo revele si va a ser para tu bien. Si eso te va a salvar la vida, pues Señor, háblanos. Todos estamos mal, todos cometemos pecado, pero todos queremos buscar que Dios se mueva más en nosotros y que alcancemos a tomar lo que Él quiere. Si usted va a plantar una viña y empieza a sembrar todo lo que usted quiere y de repente usted ve que sale hierba mala, ¿qué va a hacer? La va a cortar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Cuando Él nos habla, cuando Él se presenta, cuando Él nos dice, no es porque nos odie, no es porque quiera hacernos sentir mal, es porque Él lo que quiere es arrancar esa planta mala para que haya espacio y suficiente alimento, para que lo bueno que Él ha sembrado pueda crecer. Pero a los hermanos les da miedo. Ay, hermano, es que el Señor se quiere mover y a veces es que me da miedo, no sé qué va a pasar. Atrévete a descubrir que Dios no es un ogro y que la presencia y el mover de Dios es más dulce de lo que tú te imaginas. Porque eso es lo que la función nuestra para el Señor es enseñar para que ustedes crezcan. ¿Cómo le vamos a enseñar? Enseñar no es de decirle, bueno, pues si no puede, pues bueno, está bien, no hay problema. No. Imagínense si usted va a la escuela y no puede aprender a leer y el maestro se rinde, ¿qué pasa? Se va a quedar analfabeta toda su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pucharlo. Empujarlo para que se atreva. Y esa es la función a veces que nosotros tenemos que hacer en el Señor, empujarlo. Ya me enfadó lo que me está diciendo. Bueno, pues escucha para que dejes de hacerlo y ya no tengas que escucharlo. ¿Saben por qué a veces les duelen las cosas? Porque es la realidad de lo que ustedes están viviendo. Dejen de hacerlo y ya no les va a doler. Ay, es que están hablando de los adúlteros y no sé qué. Pues deja de hacerlo para que no te duela. Cuando lo dejes de hacer, va a decir, bueno, Señor, de verdad es un problema, ¿verdad? Gracias porque tú me has liberado de eso. Ahora, ya no me siento parte de eso. Libera ahora el que se encuentra en ese momento. Había una vez un hermano que siempre pasaba a la iglesia. En aquel entonces se daba tiempo para los testimonios. Y siempre pasaba a la iglesia. Se sentaba hasta atrás y era el más viejito y caminaba despacito. Y se tardaba su tiempo en llegar. Y siempre que se subía al púlpito decía, hermanos, dice el Señor que nos amemos los unos a los otros. Y se bajaba. Siguiente servicio lo mismo. Siguiente servicio ya los hermanos estaban bien enfadados, cansados. Y un día que se sube, hermanos, dice el Señor que nos amemos los unos. Se levanta un hermano, ¿y Dios no le dice otra cosa? Y le dice, hermano, sí, pero me dice que se la va a decir hasta que no aprendan a que nos amemos los unos a los otros. ¿Me entiende? Y a Dios, mire hermano, Dios es insistente y no se cansa. Eso es bueno, que lo bueno de nuestro Dios es de que Él no tira la toalla por nosotros. Pero la iglesia de hoy en día bien dormida en sus laureles. A gusto. ¿Me entiende? Los pastores enseñan lo que no tienen que enseñar, hermano. Yo le decía a mi cuñado, mira, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos, todo lo demás será añadido. Hoy en día la iglesia está buscando prosperidad. Si no entendieran de que sí, Dios quiere prosperarnos. Dios quiere darnos.
¿Me entiendes? Pero el problema de nosotros, estamos como el pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dijo, quitarle todo a los egipcios, que yo he abierto el corazón de Dios para que todos se los den. De esclavos salieron con tesoros grandes, con grandes tesoros. Y le digo, ¿qué fue lo que hizo el pueblo con ese dinero que Dios les había dado? Se construyó un becerro. Fue lo primero que hicieron. Se construyeron un becerro para adorarlo. ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia? La iglesia tiene dinero. Los hermanos tienen dinero. Y se van, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. ¿Me entiendes? Dios, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos y tengamos en abundancia, pero Él quiere que entendamos que primeramente se tiene que establecer el reino de Dios en nosotros para que esas añadiduras no nos roben el corazón de Dios. Dios quiere que tú tengas lo que necesitas, sí, tu buena casa, tu buen carro, sí, pero Él sabe que si te las da ahorita, te vas a perder. Y Él mismo dijo, si ustedes que son malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, que su hijo te pide pan, no le das un escorpión, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Por qué usted cree que Dios no le da tanto? Porque sabe de que lo va a matar. Entonces, no, ¿sabes qué? Primero, quiero ganar tu corazón para conmigo, y cuando tu corazón sea todo para mí, entonces yo voy a tener cuidado de todo lo demás. Pero los hermanos están enseñando de una manera diferente. Yo oía ayer estábamos oyendo, un pastor que estaba pidiendo $1,000 por cabeza en su iglesia, que Dios le había mandado. Y que se había sorprendido porque la primera que se había levantado era su hija. Su niña pequeña, y le dijo, mija, pero tú no tienes dinero, papi, yo voy a vender todos mis peluches, todas mis muñecas. Dice, hermano, si esta niña las va a vender, ¿por qué no vende su carro? ¿Por qué no vende su casa para...? ¿Qué es eso? Y los demás, amén, amén. Y el pastor dijo, híjole, qué bueno que tengo 6 hijos, para otro sermón usar otro. ¿Lo entiende? Pero lo que se está engañando a la iglesia, porque el corazón de la iglesia está en otra cosa. Niños que todavía son llevados, ¿me entienden? Y mientras sean niños, no son herederos. ¿Cómo yo puedo ser utilizado? Primero, tengo que entender mi posesión. Dios salió a buscarme. Él dice, vosotros no me buscasteis a mí, yo busqué a vosotros. Dios, tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. Él te buscó a ti. Salga, madre, Él salió a buscarlo a ustedes, Manuel Raúl. Él salió a buscarlo a ustedes. ¿Quiénes son ustedes para que Dios los haya buscado? Dígame. En el mismo libro de Hebreos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria si lo has hecho mucho menor que los ángeles? Y ahí va Dios buscándonos. Ahí donde tú te encontrabas, donde quiera que te haya encontrado, y tú lo sabes mejor, ahí Él fue a ese lugar. Yo no sé dónde haya sido o qué tan sucio haya estado, pero ahí estaba Él y te digo, yo he venido por ti. ¿Sabes? Yo te he visto desde mucho tiempo atrás. Siempre te he deseado y es por eso que vengo por ti. Pero como no lo entendemos, ay, hermano, yo sentí a Cristo, mira qué bonito sentí. Ay, es que sentí algo acá que yo, es que mira, se me revolvía acá, yo no sabía ahí. Y ahora, ay, no sé, hermano, como que yo creo que la vela que me dio sí era bien chiquitita, mira, se apagó. Parece de esos cohetes que como que la mecha mojada, empecé y al final, ya. ¿Qué no entendemos? No es un asunto de lo que yo siento, es asunto de lo que yo entiendo. ¿Entiendes? Es un asunto de lo que yo entiendo. Y debemos de reconocer de que Dios es el que lleva a cabo todo. ¿Entiendes? Dios quiere llevar a cabo todo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son?
¿Pues unos 3? Pregunté, hermano, las 3, en punto. ¿Ah? 2:46. Ándale. Ahí va. Así llega. Este es ¿verdad? Sí, es que llegó el sol cuando empieza a pegar por ahí. Entiendo. Debemos de alcanzar la estatura. ¿Cuánto va a terminar? Yo no sé en qué posición tú estás. Yo no sé si estás creciendo o todavía estés estancado. Yo no lo sé. Eso solo tú lo sabes, mi Dios. Pero lo que yo sí te puedo decir es de que si tú no empiezas a crecer, no importa lo que hagas, llegado el momento, el único que va a sufrir la pérdida vas a ser tú. Tú eres importante para Dios, mas no eres esencial. Porque si en ti Él encuentra, entiendes, objeción para llevar a cabo su propósito, Él puede levantar a otro que lleve a cabo lo que Él deseaba que tú hicieras. Y lo que a ti te correspondía, Él se lo va a dar. El Señor dijo, he aquí pues cualquiera que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará y se le dará al que no hay peor cosa. Cuando la Biblia dice dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, se refiere a que conociendo y teniendo la oportunidad la hayamos derrochado y despreciado, y cuando vengamos a Él, lo único que vamos a encontrar en Él va a ser ira. Ni un poco de misericordia más que ira. Y el castigo que Él va a poner sobre nosotros va a ser mucho más duro, aún sobre un mundano. En ti está crecer para que su voluntad se lleve a cabo. Cómo tú puedes ser útil al Señor depende de donde tú te encuentras, de lo que estés haciendo. Sí, la Biblia dice que Él ha creado aún los vasos de sombra para subir a la vida. ¿Qué quieres ser tú? ¿Vaso de honra? ¿Vaso de deshonra? Empieza. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición. Si deseas escuchar otros mensajes, por favor suscríbete y haz clic a la campana para que te notifique cuando subimos nuevos mensajes. Si tienes alguna pregunta, mándanos un email o déjanos tu comentario. Te responderemos lo más pronto posible. Que Dios te bendiga.